Y a esta hora de la mañana en Radio María 10 en punto compartimos con ustedes el espacio Cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia hoy con el tema ¿Qué es ser padre? Y tendrá como invitado al teólogo Ignacio Blanco. Además te invitamos para que nos sigas a través de nuestro Facebook oficial Radio María Perú. Hola amigos de Radio María Perú, soy Juliana Cacha y estamos en una nueva edición de Cómo ser padres en el siglo XXI. Hoy es miércoles 19 de junio y venimos, digamos, del domingo pasado celebrando o hemos celebrado el Día del Padre. Y a mí me llama mucho la atención porque, claro, cuando se trata del Día de la Madre, yo soy madre, no es que me queje, pero como que hay más fiesta, más celebración, ¿no? Hay mucho más menciones comerciales en los medios de comunicación. Y con el Día del Padre siempre es como que el papá es importante, pero nunca tanto, ¿no? Como la mamá. Pero a mí me parece relevante reflexionar sobre el rol del padre, sobre todo en estos tiempos, en el siglo XXI, como se llama este programa, Cómo ser padres en el siglo XXI, en estos tiempos en que la paternidad está siendo muy atacada desde varios flancos, desde que se dice que para que un padre sea un buen padre tiene que parecerse a una madre, desde que las leyes, muchas leyes que tienen que ver con el género, sacan al padre, ¿no? No le dan ni siquiera presunción de inocencia. Vemos muchas líneas de ataque a esta figura tan importante. Pero nosotros, aquí en Radio María y al ser un espacio católico, también de vez en cuando es importante, sobre todo en mi programa, lo digo, porque yo sé que en la radio sí lo hacen todo el tiempo, que mi programa es más digamos, de coyuntura, pero es importante detenernos a, de alguna manera, beber de la fuente de aquello que nos da las referencias, la imagen, la iluminación, de lo que debe ser nuestro rol de la paternidad y la maternidad. Entonces, en este caso, yo quiero hablar de la paternidad y para eso hemos invitado nuevamente a Ignacio Blanco, que ya es caserito acá del programa, nuestro teólogo. Bienvenido, Ignacio, acá, ¿cómo se parece en el siglo XXI? Muchas gracias, Juliana. Buenos días a todos los oyentes y las personas que participan de este espacio en Radio María. Eh, ¿Qué podríamos decir, Ignacio, ahora? ¿Qué es ser padre? O sea, ¿qué significa ser padre? Esa es la primera pregunta. A ver, la paternidad yo creo que es un rasgo, un rasgo característico único de digamos que de una manera todo ser humano comparte. No quiere decir que todo ser humano sea padre, ¿no? Pero Ujú. todos venimos de un padre, Claro, eso es una verdad pues que irrefutable. irrefutable. Incluso si nos ponemos quisquillosos y decimos, mira, bueno, pero hay niños que son concebidos pues de manera In in vitro. vitro, los famosos bebés probetas o lo que fuera, igual siempre está la participación de un padre y una madre, ¿no? Claro. Entonces, la paternidad y la maternidad son una condición sin la cual no puede venir al mundo un nuevo ser humano. Ujú. Eso desde el punto de vista netamente biológico. Entonces uno cuando se ve a sí mismo dice, bueno, yo vengo, por más que no lo conozca, de un padre y de una madre. Pero la paternidad es más que eso. ¿Por qué? Porque traer un nuevo ser humano a la vida implica no solamente el acto biológico de concebirlo, ¿no? Y de darle, eh, digamos, lugar en la existencia, en la cual sabemos que también participa de una manera preeminente Dios, porque sin Él no, el ser no viene a ser y no se sostiene en el ser. Pero ese acto de paternidad implica también establecer una relación.
con ese nuevo ser humano Mm, que es totalmente única y que tiene una, llamémosla de esta manera, una modalidad absolutamente sui generis, particular y única. La relación entre un padre y su hijo o su hija implica una serie de modos de relación, antropológicamente hablando, que son especialísimos, ¿no? mm, Porque esta conciencia de proceder de alguien ya nos liga de una manera única a aquel de quien procedemos. claro. Por más que Es eh, exclusivo, es exclusivo donde y hay un padre para un hijo. así es exclusivo y de alguna manera podríamos decir es exclusivo y es excluyente, porque si uno es, otro no es. Ujú, Ahora, ahí alguno podrá estar pensando, claro, ¿y qué pasa en el caso de las personas que tienen un padre, como les dicen normalmente, un padre biológico, pero en realidad su relación de paternidad es con otra persona? Por ejemplo, si la madre se vuelve a casar o el padre fallece, el padre y nunca lo conoció, ¿no? Lo claro. concibió y muere. Pero esas creo que son excepciones o particularidades que nos distraen de lo esencial que estamos tratando de alguna manera dilucidar acá, que es esa relación entre un hijo y su padre es única, ¿no? Y va mucho más allá del hecho de que el padre le da el ser, biológicamente hablando, a esta nueva criatura que es un hijo o una hija, y se establecen una serie de modos de relación que son fundamentales, ¿no? Ujú, Y esos modos de relación implican, por un lado, la responsabilidad del padre de decir, bueno, yo he traído a este nuevo ser humano al mundo y por lo tanto soy responsable de introducirlo en lo que significa la vida. Si nosotros nos ponemos a pensar, los seres humanos, a diferencia de otras especies, estamos hablando a nivel meramente, digamos, fenoménico, fenomenológico, si nos comparamos, qué sé yo, con los animales domésticos y con los salvajes con mayor razón, un león, un elefante, lo que fuera, las crías que ellos tienen se independizan muy rápido, muy rápido, claro, si no mueren. ¿no? Si no mueren. Y muchas veces, y sobre todo recae en la mamá ese papel, pero en algunos casos también en el papá, y es muy interesante de eso de analizar, les enseñan cosas básicas, cómo cazar, cómo procurarse la comida, Ujú, etcétera, y luego los sueltan a su, a su suerte, ujú. ¿no? En el caso del ser humano, no es así. O sea, un niño lo dejas a los meses solo y se Se muere muere, indefectiblemente, sí, no claro. hay manera de que viva. Eh, Entonces, esa dependencia es un dato muy interesante, porque esa dependencia, yo creo, esta es una opinión, es como que un indicador de la fortaleza que tiene la relación del padre y la madre con sus hijos, ¿no? O sea, Es básica, claro. claro, de lo fuerte que es esa ligazón. De manera que la paternidad no es, y la maternidad para el caso da lo mismo, por un lado, y la filiación, es decir, el ser hijo, no es algo accidental en el ser humano y en la manera como el ser humano está concebido, digamos, pensémoslo, lo tratemos de ponernos un poco en la perspectiva del creador, ¿no? Dice, yo voy a crear al ser humano eh, y la paternidad y la filiación, la maternidad y la filiación van a ser un elemento medular, algo central. Y eso ya nos da una luz muy interesante, ¿no? Porque quiere decir que las características que tiene la relación de un padre con sus hijos, eh, de alguna manera nos hablan de algo que es inherente al ser humano, propio de su Ujú. naturaleza. Hemos hablado, por ejemplo, de este elemento de la dependencia y que por lo tanto implica de parte del padre el compromiso y la responsabilidad de decir, bueno, yo estoy trayendo este niño al mundo o esta niña y son absolutamente desvalidos. Entonces yo tengo que procurarles todo para que se desarrollen en una primera etapa, para que subsistan
alimento, techo, Vestido. vestido. Bueno, hoy día hay mil cosas más, ¿no? Que hay que darles a los niños, vacunas, en fin. Pero luego viene una etapa y que en realidad empieza, dicen, desde el vientre, que el niño está en el vientre, en el cual se da todo este proceso que conocemos como educación. Educación es una palabra muy interesante porque inmediatamente ahora uno, de repente estamos tan acostumbrados a circunscribirla a un aspecto determinado que es la educación escolar o la instrucción propiamente Ujú. tal, ¿no? Pero la educación es mucho más que eso. Educar significa eh, guiar, alguien que se pone delante y te guía en el camino, ¿no? Ex ducere. Ducere significa guiar en latín y el prefijo implica que hay alguien delante tuyo guiándote en el camino. Y es una figura bien bonita para entender lo que es la paternidad, porque es decir, a ver, yo a ti niño o niña, hijo mío, hija mía, te voy a guiar, te voy a de alguna manera descubrir, develar qué cosa es el mundo, de qué trata esta vida, qué significa o qué necesitas tú aprender para que llegado un momento te puedas valer por ti mismo, puedas, en el caso del ser humano, quizás un aspecto muy importante de ese proceso es educar lo que es la conciencia, Ujú. ¿no? La capacidad esa que tenemos inherente de ser libres y que el padre tiene una responsabilidad única en educar a su hijo a vivir en libertad. Ignacio, una cosa que de lo que estás diciendo, y volviendo un poco, que yo un poco con mi genio, ¿no? A la parte más política o cultural, me parece que con esta descripción que haces de la filiación, de lo esencial o lo tan natural que es ser hijo, ¿no? De un padre, pues estamos hablando del varón, me parece increíble que exista hoy toda una corriente que pretenda instalar la idea que el padre, o sea, que tú puedes traer un niño al mundo sin padre, por propia Claro. voluntad, porque como bien sabemos, sí hay casos en los cuales tú puedes salir embarazada y el padre te O abandona o fallece fallece, o sea, de esos hay casos. No digo que tú voluntariamente. voluntariamente digas, oye, yo voy a tener un hijo sin padre. O sea, es como que tarde o temprano ese ser humano por naturaleza, porque lo llevas como esencia en tu corazón, por decirle algo, va a tener que buscar o va a querer buscar esta Esa persona, relación. esa relación. Ujú. Es que es interesante lo que dices porque eso muestra cómo la sociedad en la que vivimos eh, o ciertas tendencias en la sociedad en la que vivimos, para ser más preciso, están buscando configurar un mundo, una cosmovisión, ¿no? Cosmovisión significa visión del mundo, es decir, cómo entendemos el mundo y las relaciones y nosotros mismos y a nosotros mismos, en donde se trastocan, se buscan cambiar ciertos, entre comillas, llamémoslo modelos que se dice hoy día corresponden a etapas eh, atrasadas, Claro, primitivas, retrógrado. opresoras, retrógradas de cómo entender el mundo. En una sociedad en donde hay unos principios y la sociedad está sustentada en unos pilares, en unos fundamentos que tienen su base, valga la redundancia, base fundamental en Dios, Ujú. en haber sido creados, en tener una naturaleza, en que la vida de alguna manera va a alcanzar su plenitud en tanto cuanto se responda a esa naturaleza que tenemos, donde se concibe al ser humano como un ser fundamentalmente abierto a la relación y que esa relación es lo que te completa como persona y te da la felicidad en el fondo, el propósito, vida, que somos seres sociales. En ese universo, la paternidad y la maternidad, si uno lo piensa bien, y la filiación desde el otro lado, son un quicio fundamental, un eje fundamental, es como el quicio donde se sostiene la puerta para que todo Ujú. funcione, ¿no? Ahora, estamos en una sociedad en donde ya no hay Dios, el ser humano se concibe totalmente autónomo. Claro. Autónomo quiere decir que me doy mis propias leyes, mis propias normas, por lo tanto no me interesa lo que diga Dios, no me interesa lo que diga la naturaleza, no me interesa lo que diga
el dato que me viene de fuera, sea quien sea que me lo dé. Y en el fondo, si te das cuenta, lo que se está atacando es un principio de realidad Claro. y un principio de autoridad. Mientras que en el primer escenario que hemos descrito, en la primera cosmovisión, la realidad es lo que prima y la autoridad es una cuestión fundamental para organizar la vida personal y la vida social. Pero no pensemos, cuando hablamos, o sea, nos han metido tanto eso en la cabeza que cuando uno dice autoridad, inmediatamente Era un piensa, dictador. claro, una imposición, algo que recorta mi libertad, algo que me viene, digamos, impuesto de fuera y por lo tanto me sojuzga, ¿no? Y por lo tanto es algo que yo tengo que rechazar. Pero no es así. La autoridad es algo que responde en parte a nuestra propia naturaleza. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que nosotros venimos al mundo totalmente desvalidos, Claro, y sin sin conocimiento. conocimiento, necesitamos alguien que tenga autoridad y que nos guíe en el camino. Yo pongo siempre un ejemplo y con eso terminamos pedir el siguiente bloque para entender como cuando vas a un doctor, ¿no? Tú dices, este doctor es una autoridad en su especialidad. Entonces, claro, yo voy totalmente ignorante y de alguna manera me entrego al conocimiento de este doctor para que me ayude a curar mi mal. Yo no me voy a poner a cuestionarle si usted es un autoritario o usted es, me está imponiendo algo, ¿no? ¿Por qué le tengo que hacer caso? Claro, o sea, esta autoridad moral o esta autoridad del quien ya recorrió el camino, ¿no? Y puede guiarnos en poder dar los pasos, nunca pues perfectos, ¿no? Pero más certeros, como tú dices, a la búsqueda y encontrar la libertad, que finalmente es escoger el bien para que poder nosotros ser felices y también hacer felices a los demás. Nos vamos Así a es. una pausa y regresamos en breve, amigos, acá en Cómo ser padres en el siglo XXI. Perfecto. En Radio María estamos compartiendo cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia con el tema ¿Qué es ser padre? Y tiene como invitado al teólogo Ignacio Blanco. Radio María, presencia silenciosa del Espíritu Santo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta aquí en Cómo ser padres en el siglo XXI. Tenemos como invitado al teólogo Ignacio Blanco y estamos hablando sobre cómo ser, o sea, qué es ser padre, padre varón, ¿no? A propósito de que el domingo último acá en Perú hemos celebrado el Día del Padre. Ignacio, como estamos nuevamente, te hemos invitado porque eres teólogo y estás hablando como que ser padre, ser hijo es algo esencial de la naturaleza, porque todos somos hijos, ¿no? Procedemos de un padre, pero nosotros, sobre todo y antes, no sé si antes, pero somos hijos de Dios. Ujú. Entonces, el ser hijo de Dios, también tener un padre como Dios, da ciertas líneas, ¿no? O ciertas luces sobre cómo ejercer esta paternidad. Que hoy yo sé, amigos, que hablar de estos temas, pues a nivel público a veces es como que te digan, ah, su qué cucufata, ¿no? Qué retrógrado, pero hay que hablarlo, porque creo que eso, mi opinión, muchas de las cosas y problemas que vivimos hoy como sociedad es precisamente porque se ha roto esa línea con Dios, ¿no? Con lo que Dios nos enseña, con lo que Dios puede hacer en nuestra vida.
y creo que es importante también analizar todo esto que hacemos a la luz de esta relación tan importante. Entonces, ¿qué nos puede decir, por ejemplo, el Evangelio, ¿no? sobre la paternidad? Mira, el Evangelio, lo que Jesús nos dice en los Evangelios, en la Buena Nueva, yo diría que es fundamental en relación con la paternidad y la filiación, ¿no? Estamos usando este binomio de paternidad-filiación porque no se puede hablar de uno sin mencionar el otro y viceversa. Ujú. El, Cuando uno cuando uno lee el Evangelio, yo hablo del Evangelio, entendemos que hay cuatro, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero el Evangelio es un solo mensaje, ¿no? Y es importante entenderlo así, porque no es que lo que diga Lucas se puede contraponer a lo que dice Marcos, y sí, hay cosas que son, digamos, algunas divergencias, pero el mensaje es uno, Claro, de ¿no? repente hay divergencias en cómo vivieron o presenciaron. Y datos, ¿no? Que si subió a Jerusalén al tercer día o al cuarto, y en el Ujú. otro te dice que no, que fue una semana antes, o si, en fin. Pero lo importante es entender que el Evangelio es un mensaje, y nosotros católicos creemos que la inspiración de la Sagrada Escritura, justamente una de las cosas que garantiza es que ahí se encuentran verdades para nuestra salvación, para entender quiénes somos, quién es Dios y cómo tenemos que alcanzar la salvación. Entonces, el dato más importante, y que para muchos teólogos y estudiosos de la Sagrada Escritura constituye como la piedra angular del mensaje que Jesús viene a traer sobre quién es el hombre y quién es Dios, es la revelación de su ser hijo del Padre. Ujú. La relación entre Jesús y el Padre es algo absolutamente novedoso. Hay un estudioso que se llama Joaquín Jeremías, que tiene un libro que se llama Abba. Abba con W, no me refiero al grupo de música, aunque se escribe igual. Ese es el término arameo para decir, en realidad es Ab, padre, y cuando se dice Abba, es una manera enfática de enfatizar el cariño en la relación. Es como decir papito, Claro, papi, claro. ¿no? Ese es el término con el cual Jesús se refiere a su Padre, a Dios. Y luego, ahorita lo vamos a ver con mayor detalle, ya los cristianos, luego de la resurrección y ascensión de Jesús, hacen propio ese término para definir su relación con Dios Padre. Pero volviendo a la relación de Jesús con su Padre, esa filiación de Jesús, el ser hijo, para él lo que nos dice de sí mismo es que es algo fundamental. No se entiende a sí mismo Jesús si no es como hijo en relación a su padre, Ujú. evidentemente. Y es más, después, en paréntesis, la doctrina de la Trinidad que se Ujú. desarrolla en el cristianismo entiende justamente que lo que diferencia a las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son un solo ser, ese es el misterio de la Trinidad, es la relación que tienen entre ellos. Entonces, el Padre es Padre en relación con el Hijo, y el Hijo es Hijo en relación Claro. con el Padre, y el Espíritu Santo es el amor entre ambos. O Ese sea, es nada más filiación que esa figura. exactamente. Entonces, es como que es Paternidad. algo que está, vamos a usar un término, a abusar un poquito del lenguaje, está en la esencia misma de Dios, esta relación de paternidad-filiación. Y eso lo revela Jesús. Hay muchos pasajes de la Escritura, les recomiendo especialmente en el Evangelio de Juan, donde Jesús habla de su Padre, y es enternecedor ver los términos de esa relación filiación-paternidad, ¿no? Y hay una característica que yo, por el tiempo, me quisiera centrar en ella, que es que Jesús hace mucho hincapié en que algo muy propio de ser hijo es obedecer al Padre. Mi alimento, dice Jesús, por ejemplo, en el pasaje de la Samaritana, en Juan 4, si no recuerdo mal, es hacer la voluntad de mi Padre.
yo he venido a cumplir los designios de mi Padre, ¿no? Entonces, este elemento de obediencia que Jesús pone como algo central en la relación con su Padre es muy interesante de analizar porque una vez más, como pasa con el término autoridad, uno escucha obediencia e inmediatamente piensa en un ámbito militar o la obediencia religiosa o Claro, algún abuso, tipo de abuso. abuso, ¿no? Que claro, que uno somete su parte de su libertad para obedecer a otro, etcétera. Pero si vamos al origen de lo que es la obediencia, y en ese sentido es que Jesús la toma en relación con su Padre, obedecer, obediencia viene en español de dos términos latinos, o audire, ¿no? Una vez más un prefijo y el núcleo de la palabra es audire, que significa escuchar. Ujú. Entonces, obedecer significa escuchar a alguien y hacerle caso. Pero siempre nos quedamos en la parte de hacerle caso. Pero es más importante detenerse en la parte de escuchar, es decir, estar abierto a escuchar. Que es Lo, la base de la prudencia, ¿no? De la virtud de la prudencia. así es. Entonces, la relación de Jesús con su Padre se sustenta en esa apertura de mutua escucha y relación. La filiación, o sea, ser hijo, fundamentalmente para Jesús en el Evangelio es escuchar, estar abierto a escuchar el plan del Padre. Ignacio, pero para escuchar el padre tiene que hablar, Claro, ¿no? Y yendo un poco, para después volver a lo del evangelio, a lo práctico, o sea, creo que ese mensaje es bien claro de que los padres tienen que estar presentes, atentos y hablar con sus hijos, ¿no? Porque nosotros a veces queremos que nos obedezcan simplemente por dar una orden autoritaria, por decirlo, tomando un poco, yo aterrizándolo al día a día. Y claro, la mejor manera de ser una autoridad para nuestro hijo y que nos escuchen es, primero, hacer lo que decimos que hay que hacer, o sea, predicar con el ejemplo, y segundo, hablar con los chicos. Entonces, cuando nosotros hablamos y ellos comienzan a contrastar que lo que decimos de alguna manera se da en la realidad, comenzamos a ser una autoridad para ellos moral y comienzan también a obedecer en los términos que tú dices. completamente de acuerdo. Y hay un elemento más que, volviendo a lo de Jesús con su Padre, que ilumina lo que acabas de decir, que la obediencia no se puede desligar del amor. Es Ajá. decir, cuando uno ve y cuando uno reflexiona sobre los versículos en los cuales Jesús manifiesta su obediencia al Padre, siempre está el tema del amor. Es decir, él obedece a su Padre en el fondo por amor. El amor es como La es, goma, la como dice goma. el grupo 5 el motor y motivo. Ah, ya. De verdad, es el motor y el motivo. Es decir, es la fuerza que te mueve y es la razón por la cual escuchas y haces lo que el otro te dice. Ujú. Y el amor está sustentado, es el núcleo de la relación de la paternidad y la filiación. Entonces, de alguna manera, ese seguir la voz del Padre, hacer su voluntad, como lo dice él en el Evangelio, este, digamos, y yendo al final, donde recuerden ustedes el pasaje de Jesús en la cruz, que dice finalmente, todo está cumplido, antes de Ujú. entregar el Espíritu y bajar la cabeza, ¿no? Ese todo está cumplido, no tenemos ahorita el tiempo para hacerlo, pero es muy bonito ver cómo es un término que usa Jesús, está consignado así en el griego del Evangelio, que es el mismo término que se usa cuando Jesús dice que su alimento es hacer la voluntad del Padre, y en otros pasajes donde hace referencia a esta relación de obediencia y amor entre el Hijo y el Padre. Entonces es como que cierra un círculo y tiene un montón de implicancias y consecuencias para entender lo que es la vida cristiana. Escuchar la voz, ¿a qué nos remite? Por ejemplo, hace algunos domingos atrás se ha leído en la misa el Evangelio del Buen Pastor. Ujú. ¿Quién es el buen pastor y cómo es su relación con la oveja? ¿No? La oveja, la buena oveja, es la que escucha la voz del pastor Claro. y conoce su voz, dice. Ujú. Y el pastor es aquel que conoce a sus ovejas por su nombre.
no son una masa anónima, sino que saben quién es cada cual y por lo tanto le habla a cada una de acuerdo a su realidad. Entonces, eso es, bueno, algo propio de la relación ya entre el cristiano y Dios, que se da a semejanza de la de Jesús con su Padre. Y ahí quería yo leer un texto que se los dejo además para que lo puedan meditar después. En la carta a los Gálatas de San Pablo, en el capítulo 4, versículo 6, dice, vamos a leer desde el 4 en realidad, mas cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, para rescatar a los que estaban bajo la ley. El término bajo la ley quiere decir a los que de alguna manera éramos esclavos, ¿no? Para que recibiéramos la adopción filial. Como somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Abba es este término arameo al que nos referíamos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. En estos versículos de San Pablo, repito, carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 7, de alguna manera está condensado lo que significa ser cristiano. Y lo que ha hecho Jesús, Dios, al encarnarse el Verbo en Jesús y morir y resucitar por nuestra salvación. Lo que Él nos ha obtenido es eso que San Pablo llama la adopción filial. Ha abierto una nueva manera de relacionarse del ser humano con Dios que está basado en la filiación. Hasta ese momento, como decía este estudioso, este día se nos quedó en el tintero, de Joaquín Jeremías, el estudioso este que mencionábamos, hace un estudio de todo el Antiguo Testamento y no hay una sola vez en la cual un judío, un hebreo, antes de la venida de Jesús, se haya referido a Dios en términos de paternidad-filiación. Nunca. ¿Y cómo era la filiación? O sea, ¿cómo se La refería? relación era de Señor. Incluso ni siquiera se podía pronunciar el nombre Yahvé, sino que usaban un término circunloquial Adonai para referirse a Dios. El nombre de Dios era impronunciable. Es una relación de absoluta trascendencia. Entonces, ya evidentemente a la luz de Jesús uno puede encontrar en todo el Antiguo Testamento algunos pasajes que van preparando su venida, pero es Él el que viene a decir, voy a ponerlo muy coloquialmente, Dios es su Padre y yo soy el Hijo de Dios. Entonces, el modo como ustedes tienen que relacionarse con Dios es como yo me relaciono con Él. Claro, eso es increíble porque para los ignorantes, en los cuales me incluyo, es tan normal decir, has escuchado toda tu vida que eres hijo de Dios, hija de Dios, que claro, si lo ves a nivel histórico y esto que tú explicas, claro, Es un cambio radical. la novedad es bastante grande. Bueno, amigos, vamos a un corte y regresamos en el tercer bloque de aquí, cómo ser padres en el siglo XXI. En Radio María estamos compartiendo cómo ser padres en el siglo XXI junto a la magíster Juliana Caxia con el tema ¿Qué es ser padre? Y tiene como invitado el día de hoy al teólogo Ignacio Blanco. Y te invitamos a participar marcando nuestro número de cabina el 2048-720, 2048-720, prefijo 01. Contamos también con un WhatsApp al 914-05-1111, 914-05-1111. Escribes tus nombres completos y de dónde te comunicas. Radio María te acompaña las 24 horas del día. Continuamos.
amigos, estamos acá ya en el último bloque de cómo ser padres en el siglo XXI. Estamos hablando con el teólogo Ignacio Blanco sobre lo que es ser padre, ¿no? A propósito que este último domingo hemos celebrado el Día del Padre aquí en Perú. Bueno, Ignacio, estábamos hablando de cómo Jesús introduce esta novedad, ¿no? Ujú. De alguna manera entender a Dios o entendernos como hijos de Dios, que hasta que Él llegó no había algo así, ¿no? Claro, no había la relación de perdón, de las personas con la divinidad, y esto creo que es aplicable en general a las distintas religiones, nunca se había entendido en términos de filiación, es Ujú. decir, de padre-hijo, ¿no? Y esta novedad que trae Jesús, bueno, algo hemos dicho ya con leyendo esta cita de San Pablo a los Gálatas, de lo que implica para nosotros en términos de cómo comprender o cómo entender nuestra vida cristiana. Pero yendo al tema específicamente del que estamos tratando, esto tiene una serie de consecuencias o de reflexiones que se pueden hacer para entender, yo, padre de familia, ¿qué me dice esto? ¿No? Claro, ¿cómo lo ¿Cómo aplico? me ilumina? ¿Cómo lo aplico? ¿Qué reflexiones se pueden hacer? Hay una primera reflexión que creo que es para todo padre de familia puede ser una cantera muy rica de profundización, que es la siguiente, es decir, yo, padre de familia, ejerciendo mi paternidad, siendo padre, habiendo traído un nuevo ser humano al mundo y generado esa relación, como decíamos al inicio, única de paternidad-filiación, estoy participando de una manera muy específica y, repito, única, de algo propio de Dios, Ujú. ¿no? Bueno, si los padres entendieran su paternidad en esa dimensión, creo que muchos actuarían de manera distinta. Así es. Entonces, esto es una bendición enorme y por otro lado conlleva una serie de consecuencias, digamos, de lo que implica ser padre, Ujú. ¿no? Y la responsabilidad que eso acarrea. Pero antes de pasar a la responsabilidad, no lo pasemos a la ligera. Tomar conciencia de que yo siendo padre participo de algo propio de Dios debe ser una fuente de enorme alegría por un lado y por otro lado de comprender que eh, lo que yo hago cuando ejercito, cuando ejerzo mi paternidad es un camino concreto, es un modo de vivir que me permite estar más cerca de Dios. Claro, no es solamente dar al hijo y se beneficie el hijo, Ujú. sino yo como padre. En ese sentido, es un camino propio de plenitud. Por eso se dice, mucha gente lo dice, incluso gente que no cree en Dios, que ser padre, y lo mismo se puede aplicar a la maternidad, ser padre o ser madre, no es un oficio, no es una profesión, Claro. no es algo que uno aprende para lograr un objetivo y luego lo deja de hacer, sino es algo que atañe al ser propio de la persona. Y por tanto, es más, vamos a usar este término, es más una vocación que un oficio, Claro. ¿no? Es un modo de ser. Esto es Ujú. muy importante entenderlo, porque quiere decir que dependiendo de cómo lo haga, yo voy a ser mejor o peor persona. Claro. Yo puedo, Tú puedes renunciar a tu trabajo y no pasa nada, cambiar de profesión y no pasa nada. Es más, puedes mejorar una profesión que no te gusta como la has venido, exacto. o dejar de ser ingeniero para ser, no sé, periodista. Ujú. Pero ser padre es algo que, si uno ha elegido ese camino y lo vive, es algo que responde a algo que está inscrito en mi naturaleza más profunda y por lo tanto es camino de plenitud personal. Con todo esto que dices, perdón que mete esta cuña que de repente de ahí ven como mi lado negativo, me parece ahora con esta perspectiva, amigos, ustedes que me escuchan, yo también a veces me sorprendo porque no soy teóloga y a veces no profundizo, a veces no, muy seguido no profundizo a estos niveles. O sea, el aborto es la cosa más espantosa que puedes no solamente hacerle a la persona, al bebito, sino a ti. Claro. Y estás tocando un tema muy sensible porque eh,
el aborto siempre se enfoca desde el punto de vista de la mujer, Sí, de acuerdo. de la madre que quiere abortar, que es su Sí, derecho, es mi cuerpo, etcétera. ¿Y qué pasa con el padre? Claro, a veces también es verdad que el que padre es es el que el lleva. padre el que induce a la mujer a abortar Sí, porque no quiere asumir la responsabilidad. Es verdad. Pero también es verdad que a veces no se considera la, llamémoslo así, la entre comillas, la sensibilidad. sensibilidad del padre, del varón, ¿no? Claro. Pero bueno, este, esta perspectiva entonces, por un lado, nos abre a esta bendición enorme de participar de un modo de ser de Dios que implica un camino de plenitud. Y por otro lado, implica una responsabilidad. Claro. Y yo pienso que hay por lo menos unos dos o tres temas que podríamos, ya muy concretos, aplicar a la paternidad, de un poco como se llama tu programa, ¿no? De cómo ser padre hoy, ¿no? Claro. El primero es que en la relación de paternidad-filiación, sí, está sustentada en el amor, pero ojo que siempre hay una distinción. Es decir, papá e hijo, vamos a ponerlo así muy coloquialmente, no están al mismo nivel. Lo que no quiere decir ser abusivo, no, no, Claro. es entender que es un modo de relación que implica una distinción Que eso es la salud de esa relación. O sea, y para que que sea así es. buena, tiene que haber una distinción entre el padre y el hijo, porque estas relaciones donde quieren ser horizontales distorsiona la Distorsiona esencia de la así es, la relación. naturaleza propia de ese modo de relación que es la paternidad O y sea, la con tu filiación. amigo, genial, pero no con tu papá. Exacto. Entonces, claro, ha habido, y creo que hoy día ya un poco que se está regresando de eso, pero ha habido una época en la cual se ha insistido mucho en que la paternidad, la relación del padre con su hijo tiene que ser una relación de amistad, donde el chico te vea como amigo, que siempre te pueda contar todo. Es verdad, la confianza es fundamental para poder tener una relación sana de padre e hijo, pero no se debe perder la distinción de planos. Una cosa es ser el papá y otra cosa es ser el hijo. Y por lo tanto, esta moda o esta onda de que todo se centre en la amistad, hay que tomarla con cuidado, ¿no? Y de eso se sigue un elemento que ya hemos hablado antes y que habría que retomar, la autoridad. El padre tiene que tener autoridad. Si no tiene autoridad, ¿cómo va a educar? ¿Cómo va a guiar? Y estamos hablando aquí de autoridad en primer lugar, no del ejercicio de autoridad, es decir, de dar una orden y que el otro obedezca, sino de la autoridad que es la, el que el otro te reconozca competente, Eso, pues, claro. te reconozca dotado de un poder, no hay que tener miedo a la palabra poder, que te viene del hecho de tú ser el padre, Ujú. de tú haber traído al mundo a ese niño y estar educándolo, estar guiándolo en el desarrollo de su personalidad en la vida. Y eso tiene, por un lado, una carga, digamos, moral, en el sentido de lo que se llama autoridad moral, ¿no? Es decir, que tú tienes que forjar esa autoridad o tienes que, como padre, digamos, eh, fortalecer esa autoridad con tu buena conducta, con tu ejemplo, etcétera. Pero también tiene una parte que es propia del hecho de ser padre. Voy a poner un O sea, como ejemplo. que ya te viene dada de fábrica, digamos. Claro, Claro. ¿no? Y que depende, o sea, sí está relacionado con lo primero, con la autoridad moral, porque en la medida en que tu autoridad moral es mayor, digamos, tu autoridad natural, digámoslo así, eh, encuentra un sustento en el día a día. Ujú. Es el típico ejemplo que se pone del papá que le dice a su hijo, hijo, no fumes, y está Claro. fumando, ¿no? Entonces, claro, el hijo va a decir, ¿cómo me dice que no fume si él fuma? Pero si disectamos un poco el ejemplo, ahí se ven los dos ámbitos de autoridad. O sea, porque yo puedo decirle, no fumes, Porque mira porque cómo mira yo. que yo que fumo sé el mal que hace. Pero inmediatamente vamos a decir,
Pero claro, ¿con qué autoridad moral le dice que no fume si él está fumando? Pues ahí se ven claramente los dos planos que hay que distinguirlos y sí, hacer todo el esfuerzo posible por construir una autoridad moral cada vez más consistente en base al buen ejemplo y a las buenas conductas, pero por otro lado ser conscientes de que ser papá no significa ser perfecto, no cometer errores. Y el hijo y la relación paternidad-filiación tiene que sustentarse en la realidad, en el realismo de que el padre es falible, tiene defectos Claro, y que es un ser que humano. su autoridad no se sustenta en que él no comete errores, Ujú, esa es una buena precisión. ¿no? Porque claro, los chicos son expertos en encontrar tus fisuras, Sobre ¿no? todo cuando el niño está en la etapa o sea, hay etapas, pues, ¿no? Sí, uy, que te encuentran, pero no entiendo, tú me has dicho esto, pero el otro día hiciste no sé qué y tú ni te acuerdas, porque claro, también a veces somos el profesor Ciruela, ¿no? Que enseñamos en escuela, Ujú. pero bueno, es normal, ¿no? Así es. Entonces, este elemento de la autoridad y que tiene que ver, digamos, con lo que hemos dicho al principio del amor, ¿no? Que tiene que estar sustentada siempre en la relación de amor entre el padre y el hijo, etcétera. Creo que viene como a definir en un ámbito muy concreto cómo debe ser esa relación en donde sí, hay cercanía, hay confianza, puede haber amistad, pero es una relación que está en distinto plano, De acuerdo. Y ¿no? hay que también nosotros saber cómo mantenernos en ese plano, porque mientras los chicos van creciendo, van a poder, en algún momento, estas fisuras de las cuales yo menciono, si no son fisuras, sino forados, ¿no? Al final, pues generan como que en el día, el niño que se convierte en adulto, un montón de también rupturas dentro de él para luego ejercer su paternidad. Tenemos una llamada, Ignacio, sí, Claro que de Raquel de Jesús María. Buenos días, Raquel. Sí, buenos días. Mire, yo provengo de una familia disfuncional y que mi papá no se preocupaba por mí. Yo me caso por la iglesia y me caso con un hombre que no me da ni para el diario. Y mi hija ahora tiene 30 años y está saliendo en una relación que el chico dice que no quiere casarse con ella porque no tienen un departamento y total que la historia se está repitiendo. Yo le he hablado mal de su papá, del papá de ella, ¿no? Que ahora, bueno, ya falleció, bueno, yo le he hablado mal de él y no sé cómo manejar la situación para que ella no olfatea, digamos, que la nueva relación no le conviene. Ya tiene 30 años, no sé cómo manejar esa situación. Gracias, Raquel. Bueno, no sé, yo creo que un poco para tomando el caso de Raquel rápidamente, es un tema más de educación, ¿no? O sea, yo te diría, Raquel, que a veces es complicado, pero uno no debería hablarle mal al hijo del otro progenitor, ujú. ¿no? Por más mala persona que sea para ti, porque eso genera lo que hoy estás viviendo, tal vez una referencia al padre de imagen paterna distorsionada, que hace que luego tu hija con los años pues tampoco tenga mucha referencia a lo que puede ser un buen esposo o un buen padre, ¿no? Este, y sí, a veces la historia se repite, pero también la historia, creo yo, se puede cortar cuando uno toma conciencia que viene de familias, como tú las llamas, disfuncionales. A mí no me gusta llamarlas disfuncionales. Yo siempre digo que todas las familias funcionan menos las patológicas. Pero bueno, estas familias disfuncionales y conversar sobre ese tema. Y como decía Ignacio, no tener miedo a reconocernos imperfectos y decir, mira, yo metí la pata, ¿no? Y escogí así, asá, mi papá fue asá, entonces tú tienes que, al momento, de todo esto mientras los vas educando en la adolescencia, en toda esta educación afectivo-sexual, ¿no? Y decirle, oye, mira, hay que buscar, tú tienes que ser una persona virtuosa, buscar, ¿no? Una persona con tales virtudes. ¿Qué hacer ahora? Aconsejarla, ya tiene 30 años, mucho más no puedes hacer, creo yo, porque tampoco te puedes meter en su vida y es una mujer adulta, y yo creo que ahí el consejo es lo único que te queda, ¿no? Y abrir a la posibilidad, creo yo, de que por más que la historia en un sentido se repite, siempre se puede cambiar, ¿no? Y para ello yo creo que sí es muy importante considerar la posibilidad de buscar ayuda externa, Claro. porque los que están implicados en la situación compleja
muchas veces no tienen, no tenemos los elementos Todos los ángulos. para poder salir de ella, ¿no? Es como el típico ejemplo del tipo que está dentro del río y se quiere sacar a sí mismo jalándose el pelo. Tiene que haber alguien fuera que esté parado en un terreno firme que te diga, oye, por acá. Y que conozca cómo van las corrientes. Así es. Estamos hablando de la autoridad. Sí, ese era el otro elemento y que nos vincula con el tema de lo que habíamos dicho de la obediencia y entendiendo cómo Jesús entiende su obediencia en relación con su Padre, que esta dimensión de la escucha, creo que es un elemento también muy importante de la relación papá-hijo, de la escucha, ¿no? Este, es un tópico común, ¿no? El padre que no escucha al hijo, el hijo que no se siente escuchado por el padre, o viceversa. Lo bien que hace a una relación papá-hijo generar espacios de escucha en el ámbito de la confianza, del amor y de la distinción de la que hemos hablado, donde la autoridad tiene su lugar. Entonces, dependiendo de la edad, yo no soy pedagogo, pero entiendo que hay características propias de cada edad. Una cosa es un niño Claro. entre 2 y 5 años, otro entre 5 y 10 y así en adelante. Pero cada edad creo que requiere en la relación de papá-hijo, por parte del padre, generar los espacios para que se dé ese ámbito de escucha, Claro, de de comunicación. comunicación, pero o sea, en donde el padre, por un lado, pueda ejercer su paternidad y educar al niño, es decir, educar en el sentido de lo que hemos dicho, de que es guiar en la vida, y por otro lado también el padre puede escuchar, en un término amplio del término escucha, o sea, una, un significado amplio del término escucha, percibir, de repente es más rico el término que escuchar, qué vive su hijo, Claro, ¿no? totalmente. ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son sus intereses? Porque también un elemento creo que es complejo del ser padre es que de repente nos cuesta ir haciendo ajustes para entender que ese ser que hemos traído al mundo y con el que tenemos esta relación única y todo lo que hemos hablado, eh, es independiente. O sea, es otro ser. Sí. Y puede tener mucho de nosotros, 23 cromosomas para empezar. Y de repente gestos y parecido físico y lo demás, pero es otra persona. Entonces, hay una línea ahí en donde a veces uno, como padre, de repente quiere trasladarle sus propios Claro, meterle el chip, gustos, así. aspiraciones, o de repente, cuántas veces se ha hablado de esto en miles de espacios, digamos que el típico padre que quiere que su hijo haga lo que él nunca pudo hacer, Claro, traslada en el hijo, proyecta en el hijo toda su frustración. ¿no? Y claro, y al final, O de repente también sus éxitos y decir, oye, yo he sido exitoso en esto, yo quiero que tú seas lo mismo. claro, tú, el abogado quiere que el hijo sea el abogado, quiere ser pintor. Exacto. Ya. Entonces, pero para no entrar en la casuística esa que es infinita, creo que yendo un paso atrás es esos espacios que desde chiquitos se puedan generar para que haya este intercambio de comunicación, de escuchar y también poder orientar, pero sobre todo percibir. Y es un ámbito también de maravilla, ¿no? De ir viendo cómo un nuevo ser se va abriendo paso en la vida, y tu misión es Ya. guiarlo, ¿no? Bueno, Ignacio, se ha acabado el tiempo, pero ha sido un programa muy bonito, creo. Y yo siempre tratando de poner ahí en el día a día, me quedo para ir cerrando con lo último, ¿no? La comunicación. Es un desafío hoy encontrar espacios de tiempo para poder comunicarnos con nuestros hijos, para poder escucharlos, para que nos escuchen, para conversar. Y hemos hablado acá en muchas ocasiones de la importancia de comer juntos, de hacer sobremesa, de apagar los aparatos, de apagar el televisor, de compartir momentos de familia, a veces ver una serie juntos, una película, porque ahí también podemos ver qué están pensando nuestros hijos. Ese tiempo es el principal desafío que vivimos hoy, pero hay que hacer magia y encontrar. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias y esperamos tenerte pronto en otro programa. Muchas gracias a ti y a todos los escuchas de Radio María Perú. Amigos, nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Que tengan una bendecida semana.
En Radio María estuvimos compartiendo cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompañó la magíster Juliana Caxia, hoy con el tema ¿qué es ser padre? Y también estuvo como invitado Ignacio Blanco en esta mañana, 10:55. Quédate en sintonía de Radio María, una voz católica en tu casa, porque en breve ya estará con nosotros el chef Luis Cordero y estará compartiendo nuestro mar, nuestra cocina, hoy con el tema los granos, las lentejas y los garbanzos, origen e historia. Apoyar a Radio María para seguir evangelizando es ahora más fácil y sin salir de casa. Ingresa a www.radiomariaperú.org y haz clic en la pestaña de donaciones. Puedes donar una vez o programar tu donación mensual. Para ello, ingresa los datos de tu tarjeta, crédito o débito y listo. Llegará a tu correo electrónico un mensaje de confirmación de la donación. También puedes utilizar la banca internet en tu computadora o banca móvil desde tu celular, como si estuvieras pagando un recibo de luz o agua. Ingresa a la página web de los bancos BCP o Continental o a sus aplicativos para celulares. Selecciona la opción Pago de servicio y escribe Radio María en el buscador.